Los papás pueden detectar signos y síntomas desde bien pequeñitos. Es cierto que existen logopedas neonatales que se encuentran en las unidades de UCI y pues tratan las dificultades en la deglución, en bebés prematuros. Luego también, conforme pasan los meses, podemos encontrar signos de alerta como que no llore, que no balbucee, por ejemplo, no responda ante ruidos fuertes, no responda a las voces de papá y mamá, no intente girar la cabeza según proceda el sonido. Y luego también es cierto que ya en los años posteriores, dificultades como por ejemplo no tenga intención comunicativa, no haya mirada conjunta, no te mira a los ojos cuando le estás hablando y entre muchos más.